Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a hablar acerca de un poco del proceso de cómo fue la realización de nuestro ensayo final de transferencia para la materia del pensamiento crítico para la solución de problemas de la Universidad Veracruzana. Bueno, mi equipo y yo hemos decidido el tema, el desperdicio de agua en el riego de jardines. Los integrantes son Fernández Méndez Emanuel, Monroy Zaragoza, Samir Alexander, Sánchez Escobar Adair y un servidor Ramos Pérez Sergio Alberto. Nuestro ensayo final de transferencia se basa en tres principales apartados: la caracterización, contextualización y formulación del problema, que es el primero, en donde prácticamente le damos el trasfondo al problema. Nos contextualizamos, vemos información que nos puede ayudar para entender de una mejor manera dicho problema y pues más adelante pues poder generar ciertas alternativas de solución que nos van a ayudar para llegar a la correcta y a la que nosotros querramos. En el apartado 2, que es identificación y caracterización de las alternativas de solución, prácticamente aquí es lo que les decía, llegamos a proponer ciertas soluciones y prácticamente darles forma. Eh, no solamente una lluvia de ideas, sino más bien ya soluciones establecidas, un poco de investigar eh, acerca de cómo estas soluciones podrían funcionar o no, ver problemas similares en los que se aplicaron soluciones similares, etcétera. En el apartado 3, que pues es básicamente la toma de decisiones para elegir la alternativa de solución idónea. Esto después de un análisis comparativo. Bueno, prácticamente analizar las opciones que tenemos, hacer una comparación entre ellas y llegar a la más adecuada para lo que nosotros necesitamos. De ahí pues ya vendría lo que son las conclusiones y pues la bibliografía. El desperdicio de agua en el riego es un problema de suma importancia. Básicamente lo vemos en todos lados, lamentablemente. Es muy común que las personas desperdicien agua de esta manera y es por eso que vimos ahí un problema bastante grave que pues tendríamos que intervenir lo más rápido posible. Pues básicamente se llevó a cabo una investigación pues para poder contextualizar el problema y pues en un punto llegar a una solución idónea, básicamente. Bueno, iniciamos con el apartado 1.1, que es datos estadísticos. Aquí lo que se buscó fueron básicamente datos en los cuales nosotros pudiéramos basarnos para entender mejor el problema. De aquí pues desarrollamos esta tabla en la que pues nos damos cuenta que al regar el jardín podremos gastar hasta 8 litros por minuto. De hecho, nos dimos cuenta también que pues el nivel recomendado de agua para una sola persona al día es de 100 litros. Siendo un promedio de que una persona realmente gasta hasta un 42% más. Y de esos 100 litros que se supone deberían de ser, las personas gastan hasta 18 o más solamente en el riego del agua. Y esto pues obviamente está bastante preocupante. En el apartado 1.2 prácticamente se analizaron los elementos teórico-conceptuales pues para comprender el problema. Aquí básicamente fue delimitar de una manera eh, ya concreta el problema, investigar conceptos teóricos que pues nos ayudaran a comprender de una mejor manera y pues datos básicamente eh, cómo se llega a este problema. Bueno, básicamente los datos arrojan por lo general que regar hasta el 25-30% del volumen total de las plantas debería ser suficiente. El problema es que pues la gente no sabe esto y realmente si se dedicaran a entender un poco mejor esta forma de riego, este problema ni siquiera existiría porque basta con eso, pero bueno, hay que entender. En el apartado 1.3 investigamos estudios de referencia relacionados. Básicamente fue una investigación en la cual nosotros eh, buscamos ciertos estudios en los cuales pudiéramos basarnos para poder llevar a cabo nuestra propia investigación. Básicamente
Aquí llegamos a esta tabla que es básicamente una encuesta en la cual las personas dan su opinión acerca de tener un jardín, de por qué lo tienen o de por qué no lo tienen. Y vemos que realmente la mayoría de personas tiene un jardín en su casa y lamentablemente la mayoría de personas que tienen un jardín pues malgastan el agua de una forma preocupante. Eh, Cabe aclarar también que esto no es realmente en la mayoría de los casos a propósito. En cuanto al apartado 1.4, la problemática y casos afines, aquí, bueno, se buscaron casos en los cuales prácticamente fueran acerca de esta problemática. Casos similares, casos incluso iguales, en los cuales ya estuvieran documentados, pues para poder entender cómo fue que se tomó o que se llevó a cabo esta problemática en estos casos y pues sacar, por así decirse, lo importante, lo correcto, el camino que quizás no es correcto para seguir y llegar a la solución que se necesita. Aquí lo que les decía, básicamente, según un estudio de la OMS, se necesitan de 100 litros de agua al día por persona. Hay casos que incluso esto llega a superarse hasta en un 200% y bueno, obviamente una parte importante es en el riego de los jardines. Bueno, básicamente esto es porque la gente riega por regar. Se desperdicia el agua y también incluso se pueden dañar las plantas si se hace este tipo de actos. Cuando llegamos al apartado 1.5, que es la problemática y enunciado del problema a resolver. Aquí, básicamente, después de la investigación que fuimos haciendo durante los anteriores apartados, pues llegamos a ya generar y establecer básicamente la problemática delimitada y enunciar pues el problema que queremos resolver con nuestras alternativas de solución propuestas bueno, más adelante. En este caso, pues básicamente nos dimos cuenta que realmente la problemática viene de la poca importancia que se le da a la práctica de regar las plantas. Esto, bueno, ya sea por falta de tiempo, por otras razones, pero realmente la problemática se genera desde ese punto. Entonces, lo que nosotros entendimos por ahí, pues es básicamente que el poco tiempo dedicado al regar las plantas eh, lleva a que pues las personas no saben cuánta agua necesita cada planta en su jardín. Entonces pues básicamente ponen la manguera, tal cual la manguera durante horas para regar y ya está. Cosa que pues esto no debería ser así, bastaría con unos minutos, incluso en algunas plantas esto sería hasta mucho dependiendo básicamente de la cantidad de agua que se le vaya suministrando. Bueno, ya pasamos al apartado 2. En el apartado 2.1 investigamos casos análogos que plantearon soluciones a problemas afines al nuestro. Aquí en este apartado retomamos lo que son los casos afines. En este caso ya buscando soluciones, ya buscando encontrar cómo fue que se resolvió este tipo de casos cómo fueron que se resolvieron este tipo de casos en esa investigación, en esos problemas. Entonces pues encontramos, fuimos analizando un poco lo que se fue haciendo y básicamente llegamos a que nosotros tenemos que pues conocer nuestras plantas. Al controlar las plagas y enfermedades de manera regular, conocerá mejor su jardín, entenderá las necesidades de sus plantas y podrá identificar las plantas estresadas por falta de riego. Esto es básicamente investigar. Lo que vimos aquí fue que la mayoría de soluciones se basaba en que la gente debería investigar. Y pues sí, realmente sí. Pero pues esto no es algo que nosotros podamos implementar de una manera eh,
concreta hacia la gente. En el apartado 2.2, que era argumentar la relación de los casos con nuestro problema, básicamente aquí, con los casos investigados en el anterior apartado, fue tomar estas decisiones tomadas en ellos y guiarlas o darles forma en nuestro propio problema para poder generar nuestras propias soluciones. Básicamente aquí tenemos un caso: el consumo del recurso en Ciudad de México es alto, pero puede reducirse a una tercera parte si la población coopera en su ahorro. Es lo que les decía, que realmente la mayoría de las propuestas era que la gente tendría que investigar y comprender el tema o valorar de una mejor manera el agua que se desperdicie diariamente. En el 2.3, enunciar las alternativas de solución y sus características. Aquí pues ya delimitamos nuestras alternativas de solución propuestas. Después de hacer las investigaciones y comparaciones, básicamente llegamos a las alternativas de solución. Empezamos aquí pues a ver una tabla de las alternativas de solución y las características, en las que propusimos el sistema automatizado para el riego, limpieza de las mangueras que proveen el agua y la educación de cómo cuidar el agua en el riego, que es la propuesta que nosotros fuimos recolectando de la información anterior. Bueno, aquí vemos un poco acerca de cómo se basa las características de cada solución en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su costo, en cuanto a su mantenimiento y en cuanto a su garantía. El problema aquí es que pues en la tercera, que es educación en cómo cuidar el riego, no tenemos una garantía porque realmente es cuestión personal. Llegamos al apartado 3.1, que aquí pues ya básicamente se describen las variables de comparación entre las alternativas de solución. Aquí pues básicamente empezamos a comparar nuestras propias alternativas propuestas y llegamos aquí a que se deben de tener en cuenta antes y después ciertas variables pues para implementar la solución. La primera, que pues es el tamaño del jardín. Básicamente hay que tener muy en cuenta el tamaño del jardín antes de proponer la solución, las condiciones donde estará ubicado, la limpieza de las mangueras, el costo de la inversión y sobre todo la calidad del agua, porque esta sí que es bastante importante. En el tema 3.2, que es enunciar la alternativa de solución elegida y por qué, básicamente damos a entender que pues elegimos la solución del sistema de riego automático. En esta ocasión investigamos y nos dimos cuenta que pues con un sistema de riego automático se puede llegar a ahorrar entre un 40 y 60% de agua, y que pues realmente el agua llegará de forma uniforme a todas las zonas del jardín. Esto según la revista Mi Jardín 2019. Y ya por el 3.3 pues describimos el proceso de implementación de la solución que elegimos, que en este caso fue lo del sistema de riego automatizado. Aquí vamos, básicamente los pasos fueron marcar el terreno, cálculo del caudal del agua, definir el agua de riego, conectar tuberías, marcar horas de riego, programar válvulas, marcar tiempo pre-riego y pues por último ya la comprobación de que nuestro sistema funcione. Bueno, esto fue un poco del avance que se lleva hasta el momento del ensayo final de transferencia con el tema del desperdicio de agua en el riego del jardín. Este tema, pues realmente, como vimos en conclusión, es un tema muy común, lamentablemente, y vimos que realmente se genera por la poca importancia que se le da a esta práctica en el día a día. Vimos que tenemos que tomar acciones en el caso, debido a que se tiene que cuidar mejor el agua a toda costa, siendo el ahorro en el riego un buen punto de partida. Entonces, es por eso que elegimos este tema, por eso es que lo desarrollamos y es por eso que estamos intentando plantear e implementar la solución del sistema de riego automatizado. Bueno, pues esto fue todo por mi parte, de parte de Ramos Pérez y Gilberto y el equipo de este ensayo. Les deseamos un buen día a todos los que vieron este video. Muchas gracias por la atención y hasta aquí. Gracias.